Gisela Echeverría, una voz autorizada para entrar en el mundo emocional de la familia y sus relaciones. Adán sin Eva, Eva sin Adán. Empezamos. Muy buenas tardes, amigas y amigos de todo el país. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Iniciamos ya Adán sin Eva a través de Sonorama, la gran señal nacional. Un saludo muy cordial a todas las personas que nos escuchan en www.sonorama.com.es y un saludo también a quienes a través de la frecuencia 88.5 FM en el oriente ecuatoriano nos sintonizan en Zamora, Chinchipe. Un abrazo muy grande a todos ustedes. Esta tarde está conmigo un queridísimo amigo del programa, es Ezequiel López Peralta, sexólogo clínico, psicólogo clínico también, y con él vamos a hablar acerca de los usos de Viagra en jóvenes y en adolescentes. ¿Tienen repercusiones para los hombres jóvenes y los hombres y los adolescentes la utilización de la pastilla cuando esta está diseñada para cuando existe una disfunción sexual? De esto vamos a hablar con él, lo haremos en breves minutos. Y voy a iniciar el programa saludando a todas las personas que en Facebook están conectadas con nosotros a través de Gisela Echeverría Castro. Allí me encuentran ustedes. Pueden comentar y hacer sus preguntas también al sistema de mensajes 9098 o al correo electrónico adansineva@sonorama.com.es. Ha aumentado significativamente el consumo de Viagra. Que era un medicamento diseñado para hombres que tienen disfunciones sexuales, disfunción eréctil concretamente, resulta que está siendo tomado, ingerido por hombres muy jóvenes. Quiero saber cuáles son las repercusiones y voy a empezar saludando ya al doctor Ezequiel López Peralta. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por lo de doctor. Buenas tardes, mostrarles a vos. Doctor. No, soy licenciado en psicología y máster en sexología clínica. Doctor no. O sea, no tengo doctorado. Pero bueno, si me querés decir doctor, no hay problema. Bienvenido al Ecuador. Bienvenido al país otra vez. Gracias. Feliz año. Feliz año para vos, para todos los oyentes. Y bueno, ojalá que ahora, ya estando acá en el país, que me va a tener que aguantar, me invites más seguido. Bueno, les quiero contar eso, ¿no? Comparto con ustedes que Ezequiel, que ustedes lo conocen, ha estado varias veces en nuestro programa. Desde hace algún tiempo tenemos una amistad que hemos conservado y además su aporte permanente aquí al programa. Autor del libro Erotismo Infinito. Creo que esto ha significado algo bien importante, ¿no? Un salto para ti dentro de lo que es Latinoamérica, pero también una posibilidad de quedarte en el Ecuador. ¿Cómo así? Bueno, en realidad, desde que vine a Ecuador la primera vez, es que sentí como una conexión muy especial con el país, ¿no? Cosa que me pasó en su momento en Colombia también, y que por eso estuve un tiempo en Colombia viviendo, y bueno, acá realmente sentí eso. Lo sentí en cada conferencia, en cada congreso al cual vine, alguno organizado por vos inclusive en su momento. Así es. Ahí nos conocimos. Ahí nos conocimos. Lo sentí cuando presenté el libro, cuando estuve en televisión, en radio, cuando pasé momentos difíciles en mi vida, que la gente de Ecuador me apoyó mucho, me dio mucho aliento a través de redes sociales sobre todo, ¿no? Y bueno, creo que es un país que tiene muchas oportunidades en este momento, hay muchas cosas para poder hacer acá. Nuestra especialidad, que es la sexología específicamente, está como con necesidad de tener un desarrollo un poco mayor. Hay personas trabajando acá en el país, trabajando bien. De todos modos, bueno, yo vengo a sumar a ese grupo de personas, ¿no? Como para darle un impulso aún mayor a la sexología y por supuesto a la divulgación de la sexología, que de eso vamos a hablar hoy. O sea, básicamente de conceptos que están pensados desde la ciencia, pero traducidos
a la gente, porque la ciencia no tiene sentido si no logramos llegar a las personas con esos conocimientos de manera fácil de entender. De eso se trata, porque hay ciertas cosas que vamos mirando que significan una dificultad, un problema en la vida de las personas y que no pueden permanecer solamente a nivel de los círculos científicos, de las comunidades científicas. Siempre se ha intentado hacer la divulgación de la ciencia para que mejore en realidad la calidad de vida de las personas. Y creo que dentro de lo que tiene que ver con la sexualidad y la sexología, que es la ciencia que la estudia, hay hartos aportes y harto desarrollo últimamente. Y suele haber, el otro día leía un libro que se llama ¿Por qué el sexo es divertido? Ah, sí, el de Diamond. Buen libro. Exactamente. Sí. Y recuerdo que él al principio dice que cuando una persona escucha que alguien es sexólogo, lo mira con un poco de sospecha, dice, y bueno, y hacen bien. Dudan. Dice, bueno, ¿y por qué habrá elegido esa profesión? ¿Cómo fue que elegiste tú ser sexólogo? Porque soy sospechoso, por eso. No estás libre de culpa. No, yo creo que, bueno, desde mi lugar, o sea, a veces cuando uno elige ciertas profesiones en particular, muchas veces elige sin darse cuenta desde el conflicto, por ejemplo, ¿no? O sea, eso pasa, no digo con todos los psicólogos, pero vos ves, inclusive siendo estudiante en su momento, después profesor, vos ves que hay personas que te das cuenta que se meten en la carrera para ver si a través de eso se pueden entender mejor. O inclusive resolver un conflicto, a veces estructural, bastante complicado, ¿no? Y en otros casos no, es por el deseo de ayudar a la gente, de entender mejor a la mente humana en general, siempre, o también cosas personales que todos ponemos en cada cosa que hacemos. Y en mi caso con la sexología fue, digamos, un interés por la sexualidad que se me despertó particularmente desde el punto de vista de lo que es el estudio, cuando empecé a hacer un programa de sexualidad en televisión, que eso fue cuando yo ya estaba recién graduado de psicólogo, bueno, llevaba 6 meses, 7 meses de graduado, ¿no? Y entonces, bueno, en ese momento alguien me hizo una propuesta, yo estaba trabajando en televisión para hacer un programa de sexo y estudiando todo lo que tenía que estudiar para producir, para preguntar, para hacer notas, para transmitir al público el conocimiento. Ya era psicólogo, me enganché mucho con el tema y dije, qué bueno dedicarme a esto, ¿no? Y entonces, justo ahí, como medio de casualidad, entre comillas, porque son causalidades en realidad, un amigo me comenta de un posgrado en Buenos Aires, muy bueno, que estaba empezando una nueva corte y demás, me metí, fue como un amor a primera vista. Es la única pareja que me duró en mi vida, ¿entendés? La sexología me viene durando 15 años. Es impresionante. 15 años es y todo erotismo un infinito es un hijo de la sexología y mi persona. Qué maravilla, o sea, tienes una relación profunda con esta Bien profesión. profunda, sí. Bien, me voy a la pausa comercial, amigas y amigos, porque necesitamos desarrollar este tema que yo estaba anunciando. Es verdad, ¿tienes alguna preocupación tú como profesional acerca de lo que se está mirando ya en los adolescentes y jóvenes que consumen indiscriminadamente Viagra? Mira, resumidamente te diría, mi preocupación no es tanto desde el punto de vista médico, porque de hecho no hay, hasta donde conozca, no hay investigaciones que avalen el hecho de que si alguien toma este tipo de medicamentos desde joven pueda tener problemas en el futuro, ¿no? O sea, de hecho, Viagra es un medicamento relativamente joven, de 15 años. Del 98 que se está vendiendo, o sea, no podemos saber qué va a pasar de acá a 40 años que una persona lo tome porque el medicamento tiene 15, ¿no? Uh-huh. Lo que a mí más me preocupa es un tema cultural y es cómo los jóvenes están creciendo desde el pensamiento de que en el sexo lo importante es rendir. Uh-huh. Ahí está. Vamos a desarrollar este tema, amigas y amigos. Si ustedes tienen oportunidad de enviarnos mensajes de texto, como siempre, está el 9098 a su disposición. Viagra y también Cialis y Levitra se han convertido en una droga social que se vende en los campus universitarios, en las discotecas, por internet y casi en cualquier parte. Pero lo más curioso del caso es que una gran parte de los 27 millones de hombres que consumen Viagra en el mundo lo hacen sin necesitarlo, simplemente para divertirse. Durante los últimos años los periódicos vienen avisando de este fenómeno, periódicos internacionales. Esta es una nota aparecida en la revista Men's Health. Y el periódico británico The Sunday Times tituló Viagra Nation, un artículo sobre el creciente consumo de la pastilla por parte de hombres en perfecto estado. Fue lanzada hace 15 años,
como la píldora del amor para los impotentes, pero Viagra está causando tanto dolor como placer. El texto, del que se hizo eco en España el diario El País, cita como efectos sociales perversos la adicción y el divorcio de parejas en las que a los problemas ya existentes se suma el que el hombre se transforme en un ser insaciable y siempre dispuesto. Esta es una nota de la revista Men's Health. Ezequiel, ¿qué piensas así a primera? Bueno, creo que, por empezar, Viagra, digamos que ha sido una gran revolución en su momento, lo sigue siendo. Yo me acuerdo perfectamente ese momento porque, bueno, estaba en pleno estudio de la especialidad y era el tema de todas las clases, que estábamos esperando que Viagra saliera. Un día me acuerdo, uno de los profesores llegó a la clase con una pastilla de Viagra cuando todavía no había salido. Oficialmente la había conseguido en el mercado negro, y me acuerdo perfectamente que trajo la píldora azul, que es como una especie de casi como de pentágono, no, como un rombito. Como un rombito, una cosa así exactamente, y la trajo dentro de una servilleta blanca, que estaba envuelta así, y todos miramos como si hubiera sido un diamante más o menos, ¿no? Sí. Y sí, había como toda una cosa los meses previos de furor, de ver si realmente eso iba a ayudar a tantos hombres, porque en ese momento sinceramente no teníamos tantas herramientas para ayudarlos, la verdad. Había algunas medicaciones, había una cosa que se llama yoimbina, que se sigue dando en algunos casos, pero con muchos efectos secundarios. Estaban las drogas vasoactivas, que son inyecciones que se aplican directamente en los cuerpos cavernosos del pene y demás, y la verdad es que había una gran expectativa. Y bueno, terminó siendo una situación totalmente revolucionaria, ¿no? Y que, insisto, a los hombres con disfunción eréctil les ha ayudado muchísimo, ha sido una cosa casi milagrosa. Si no es un milagro es porque, bueno, realmente hay toda una ciencia y todo un recorrido atrás de eso, del descubrimiento de ese medicamento. Y después están los otros aspectos que iremos hablando, que son un poco más complicados también. Ezequiel, quisiera preguntarte, ¿cuáles son las razones para las que un hombre pueda llegar a presentar una disfunción eréctil? Bueno, hay muchas. En principio, razones de tipo psicológicas, que tienen que ver con un mecanismo psicológico que llamamos ansiedad por el rendimiento, que es ni más ni menos que la preocupación por fallar. Esa preocupación hace que estés más pendiente del funcionamiento sexual, en este caso del mecanismo de tu erección, de lograrla, de mantenerla, más pendiente de eso que de disfrutar. Y bueno, no hace falta ser sexólogo, nada por el estilo, para darte cuenta de que si estás ansioso, preocupado y no estás disfrutando, por más que el estímulo sea bueno, o sea, que estés con una persona que te atrae, en una situación bonita, romántica, lo que quieras, o muy erótica, no vas a funcionar, o el pene no va a funcionar como vos esperás, ¿no? Entonces, bueno, hay un tema psicológico. Puede haber algunos trastornos psicológicos de fondo, inclusive hasta de personalidad, como el obsesivo compulsivo, por ejemplo, otros trastornos más, la depresión, los trastornos de ansiedad que pueden producir disfunción eréctil, toda una serie de medicamentos que producen disfunción, desde algunos antidepresivos, diferentes psicofármacos como ansiolíticos, también algunos medicamentos para la presión arterial, o sea, antihipertensivos. Bueno, hay toda una lista larga de medicamentos y de enfermedades que lo pueden producir: diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, trastornos propiamente hormonales o endocrinos, sobre todo, que afectan a la testosterona. Bueno, hay una larga lista en realidad. Y entonces lo que la gente tiene que saber es que debe hacer una consulta oportuna a un especialista lo antes posible si sospecha que tiene este tipo de disfunción o si esto le está pasando con cierta regularidad. Al tener en la lista que mencionas de posibles causas de la disfunción eréctil, has mencionado algo que es bien importante, este temor a fallar, que puede estar un miedo de no rendir eficientemente, de no obtener una erección y no rendir sexualmente. ¿Para qué pacientes fue diseñado Viagra? Si es que has anotado de forma importante lo que son los factores psicológicos. Y esto es una tableta que lo que hace es apuntar a la mayor cantidad de sangre que ingresa a los cuerpos cavernosos y esponjosos del pene. Claro. Y entonces, ¿cómo es? Si este es un funcionamiento biológico, ¿qué ocurre cuando se trata de un problema más bien de orden psicológico? En principio hay que decir que Viagra fue pensado y estudiado para algo que no tiene nada que ver con, bueno, sí puede tener que ver en un punto, pero en general digamos que nada que ver con lo que es disfunción sexual. O sea, el medicamento que estaba siendo estudiado para tratar angina de pecho, o sea, un vasodilatador, pero de arterias coronarias. Entonces se empieza a descubrir este efecto que empezaron a reportar los pacientes a nivel sexual sumamente favorable.
ahí se descubre que tiene un mecanismo químico que actúa a nivel de pequeñas arterias, como las que hay dentro de los cuerpos cavernosos del pene, también digamos, todo lo que es el cerebro, por eso a veces produce dolor de cabeza, ¿no? Y entonces este medicamento es un medicamento justamente para tratar disfunción eréctil de causa orgánica o psicológica. Porque por más que un paciente de causa psicológica, nosotros lo estudiamos y vemos que no tiene disfunción de tipo física, que está bien a nivel hormonal, a nivel arterial, a nivel venoso, a nivel neurológico, es decir, etcétera, vos ves que el paciente está bien, que está sano desde ese punto de vista, que es un paciente inclusive joven, pero muchas veces el medicamento le puede dar un poco de confianza como para evitar, para manejar esos pensamientos negativos, y ahí es clave el rol del terapeuta sexual para que el paciente mantenga ese mecanismo de vuelta, volver a concentrarse en disfrutar, que aprenda a dominar esos pensamientos negativos, porque si no hace ese proceso de terapia, que pueden ser 2 o 3 sesiones, no es una cosa de 2 años ni 5, si no hace ese proceso, el paciente puede terminar generando una dependencia psicológica, que es lo que pasa justamente mucho en los jóvenes y demás, o en personas que lo toman de forma irracional o no indicada por el médico, o cuando el médico no tiene el cuidado de decir, bueno, su problema no es físico, tome esto por ahora, pero después vaya a ver a tal psicólogo como para terminar de cerrar el proceso. De acuerdo. Esto es muy importante porque entonces siempre partimos de que hay que descartar causas de carácter físico, orgánico, ¿no es cierto?, para poder saber si es que corresponde o no la utilización. Recuerdo de algún joven en consulta que me decía que el urólogo le recetó y me pareció un poco delicada la forma en la que le hablaba, porque le había dicho, miedosito, ¿no? Entonces, bueno, tómate el Viagra. Pero resulta que él ni siquiera, habiendo empezado a tomar el Viagra, lograba tener la erección. Y estoy hablando de un joven de 23 años. Y entonces esto se ve cada vez más. Jóvenes que están teniendo este miedo importante. ¿Tú crees que esta es la razón por la que acuden al Viagra? ¿Porque tienen un miedo de fallar en ese rendimiento? En un punto tienen miedo de fallar, o porque tienen una expectativa sobredimensionada de lo que es el rendimiento sexual. O sea, piensan que para ser buenos en la cama tienen que tener una erección que no baje nunca, o que si en todo caso baja, tengan una recuperación rápida. El Viagra corta el tiempo de recuperación, sobre todo en personas más jóvenes, entre una eyaculación y el siguiente inicio del ciclo de respuesta sexual. Entonces ahí, en ese sentido, se sienten como apoyados, como que pueden rendir más, ¿entendés? Entonces, están ambas cosas, ¿no? Por un lado, digamos, la parte del temor, y por otro lado, la parte de esa expectativa muy incentivada socialmente, como que, soy en la cama un hombre deseable si tengo ese rendimiento. Ahí está, justamente el problema de que se olvida mucho de la parte erótica, de la parte romántica, hasta de lo que tiene que ver con el trato. O sea, vos fíjate que si hablamos de relación hombre-mujer, pero también cualquier tipo de relación, en realidad, más allá de lo heterosexual, vos te das cuenta de que el tema del buen trato, de que la persona se sienta cómoda, bien tratada, importante, que haya una buena comunicación a nivel verbal, no verbal, todo eso forma parte de lo que es la sexualidad, el placer y la satisfacción, ¿no? Y cuando uno se centra mucho en el rendimiento, se olvida de estas cosas. Entonces, Viagra tiene, no Viagra, porque acá no es la culpa de Viagra, sino cómo lo tomamos en el sentido psicológico, no cómo lo ingerimos, sino cómo procesamos el uso de este medicamento, hace que descuidemos muchas cosas que son muy importantes. Por lo tanto, podríamos inferir que de alguna manera existe a nivel general, a nivel cultural, una exigencia del varón para que tenga este rendimiento y que los jóvenes están siendo influenciados altamente. El otro día leía un estudio en el que se afirma que los jóvenes, el 78% en un estudio realizado en Francia por el Instituto Francés de Opinión Pública, reconocían que eran grandes consumidores de pornografía. Y esto quiere decir que allí, a partir de las imágenes que presenta y lo que plantea la pornografía como una forma de relación y de experiencia sexual, también hay una influencia enorme, me parece a mí, donde te están diciendo,
hombre, tienes que rendir de esta forma en la que se muestra la pornografía. Y la pornografía lo que muestra son hombres con penes gigantes que nunca jamás terminan y ni se cansan, ¿no es cierto?, en una relación sexual. Son unas máquinas. Unas máquinas sexuales. Reloj suizo del sexo, ¿no? Sí. Y los hombres y las mujeres son, por su lado, todas multiorgásmicas y mientras más maltratadas sean, más parecería que lo disfrutan. Entonces, quiere decir que hay una distorsión de este sentido. Y por allí yo encuentro que me pregunto, ¿será que esto en realidad, cómo les afecta a los jóvenes tener que pensar? Porque ¿cómo explicas entonces que se vendan a nivel universitario el Viagra libremente? Sí, hay mucho de eso, definitivamente. La pornografía distorsiona muchísimo. Los hombres nos exigimos mucho, pero también las mujeres exigen mucho. Porque vos fíjate que hace unos años atrás, la mujer promedio como que se conformaba sexualmente hablando con lo que tuviera. Uh-huh. Hoy por hoy la mujer exige. El problema es que también la mujer tiene esa misma distorsión. Entonces la mujer también le exige a su hombre, a su pareja o al hombre con el que está, de una u otra forma, directa o indirecta o con comentarios, qué sé yo, uh-huh. Le exige un rendimiento superlativo. A veces puede ser un comentario como que el novio de mi amiga tiene muchas relaciones seguidas con ella, o mi amiga me cuenta que con el novio estuvieron toda la noche teniendo sexo o lo que sea, y eso a vos como hombre te carga y decís, bueno, yo tengo que rendir como el novio de la amiga, como para que ella digamos, piense que yo soy bueno también, ¿entendés? O sea, la mujer pone también un poco esa cuestión. Entonces, este no es un tema, cuando hablamos de machismo, no es un tema masculino solamente, es un tema Así social, es. ¿no? Entonces, tenemos que revisar, o sea, los hombres somos los que tomamos el medicamento, bueno, la mujer también en algunos casos usa, de eso podemos hablar en otro momento, pero básicamente está pensado para el hombre, pero la exigencia no es solo del hombre. Uh-huh. Y creo que allí topas un punto súper importante ese, porque la exigencia, si la mujer y el hombre exigen del hombre un nivel de rendimiento, para lo que están acudiendo ahora mismo al Viagra, también existe una exigencia del hombre y de la propia mujer sobre el cuerpo de la mujer, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo explicas entonces esta tendencia a, como se dice aquí, tunearse, senos, sí, lipoesculturas, tantas cirugías plásticas para parecer perfectos y para tener cuerpos que sean deseables, por esta precisa influencia de una sociedad en la que se espera que los dos sean bombas sexuales, sí, más o menos? Está más marcado el peso en la mujer sobre la estética y en el hombre sobre el rendimiento. De todos modos, entiendo que de a poco eso tiende a equipararse. Cada vez la mujer se empieza a obsesionar más por su rendimiento sexual, sobre todo por lo que es el deseo y lo que es los orgasmos múltiples, ¿no? Uh-huh. Como la mujer dice, bueno, yo para ser buena en el sexo tengo que tener todo esto. Desear mucho, desear rápido, tener orgasmos rápidos, tener muchos. Y el hombre también está cada vez con más cargas a nivel estético. Porque fíjate que hay cada vez más hombres que se meten en cuestiones de cirugía estética, de tratamientos que por ahí no necesitan, ¿entendés? Uh-huh. Así que en ese sentido estamos como empezando a equipararnos, lamentablemente copiándonos no las cosas tan buenas, sino las cosas malas. Precisamente. ¿No? Fíjense ustedes todo lo que hay debajo de una noticia como esta que leímos, ¿no es cierto? O de un dato que estamos compartiendo aquí. Hay un montón de pensamientos, de formas de pensar y de prejuicios y de estereotipos que lamentablemente consumimos de forma tan pasiva que terminan perjudicando el rendimiento. El relacionamiento, quería decir. Bueno, también. Pero también, porque al fin y al cabo se va a presentar una disfunción. Un hombre o una mujer van a experimentar disfunciones sexuales que tienen mucho que ver con esta presión psicológica de la que nos hablabas. Sí, sin duda. Así que bueno, que tiene como veíamos, toda una explicación social y a ver, que la podés sentir o no, pero que ahí está. Y bueno, o sea, por eso los sexólogos hacemos análisis en varios niveles, ¿no? Uh-huh. La parte social, cómo está tu vínculo de pareja, cómo está funcionando tu cuerpo, tu mente, cómo está funcionando el estímulo sexual. Evaluamos todo eso porque realmente no podemos hacer una cosa simple como lo del urólogo que decís. Mi dosito, exacto, toma esto. O sea, sí, la sexualidad no es eso. Así es. Porque, digamos, el mecanismo es la punta del iceberg. De fondo hay mucho más. Vámonos a la pausa comercial, amigas y amigos. Ya tengo mensajes en el 9098. Si ustedes quieren hacer preguntas sobre este tema hoy a Ezequiel López Peralta, sexólogo clínico que hoy nos acompaña, con mucho gusto los recibimos en nuestro sistema de mensajes 9098. También en Facebook, Gisela Echeverría Castro. Gisela Echeverría en Adán sin Eva.
¿Podrías explicar cómo funciona la tableta? ¿Cuál es el efecto que produce en una persona? El efecto que produce el Viagra en una persona que necesita consumirla por las razones que ya has explicado. Básicamente es un vasodilatador, es decir, lo que permite es que haya un aporte sanguíneo, en este caso a las arterias del pene, por lo tanto funciona bastante bien, digamos con una eficacia muy alta, siempre y cuando hay una condición fundamental, ¿no? Que haya estímulo sexual. Porque fíjate el caso que vos comentabas antes, puede ser que una persona tome el medicamento y por ahí está con alguien que no lo estimula o tiene tanto miedo que ni siquiera se percata de que disfruta de algo, por lo menos mínimamente, y entonces el medicamento no funciona, ¿no? Uh-huh. O sea, esa es una condición sine qua non para que Viagra, sildenafil, que es el nombre de la droga, ponga en marcha, o sea, se ponga en marcha y todos los mecanismos químicos que están presentes se activen. Porque no somos solo cuerpo, porque no, el claro. ser humano es integral, entonces si es que no tiene el estímulo sensorial, el estímulo interno que le da la mente propia, ¿no es cierto? No, bueno, claro, no va a entrar en funcionamiento integral el cuerpo tampoco. Bueno, claro, vos ahí ves varias situaciones. Ves, por ejemplo, personas que inclusive utilizando la dosis más alta de Viagra no tienen una respuesta porque de repente con quien están no los toca, no los besa, no tiene una buena relación o simplemente no le atrae físicamente. Y el hombre a veces es tan analfabeto sexualmente hablando que no se da cuenta de que con alguien que no le gusta no va a funcionar, ni siquiera con ayuda, ¿entendés? O con alguien con quien no se siente bien o bien tratado no va a funcionar. Puede tomar todo el Viagra del mundo. Puede tomar 2 kilos que no va a funcionar. Ajá. Y después también pasan cosas como que este mismo hombre está con otra persona en otras condiciones, es una persona por ahí que lo ayuda a relajarse, que lo trata de otra manera, que le atrae más, y sin tomar absolutamente nada, funciona todo muchísimo mejor. Uh-huh. O sea, bueno, con esto no estoy diciendo que Viagra no sirve, no, pero quiero decir que es un conjunto de cosas, ¿no? Entre el medicamento que actúa, el hombre que tiene que poner lo suyo para relajarse, para sentirse bien, para conectarse con el placer, y la pareja que también aporta todo lo que tiene que ver con el estímulo. Es un conjunto de cosas en realidad. Exactamente. Ahora, si es que has explicado cómo funciona en los hombres que necesitan clínicamente comprobado el uso de Viagra. ¿Qué ocurre con un hombre que no necesita, que puede obtener una erección sin necesidad de la tableta? Bueno, lo que en su momento se planteaba desde la investigación, desde el principio en realidad, era que Viagra no tenía efecto en hombres que no tenían disfunción eréctil. Ajá. Después con el tiempo se empezó a dar un uso recreativo. O sea, al comienzo la gente tenía miedo de usar Viagra, pensaba que se iba a morir, que se le iba a parar el corazón, que no sé qué. Bueno, después se perdió el miedo y se pasó el uso indiscriminado. Uh-huh. Y nos encontramos con que, en realidad, este tipo de medicamento también puede mejorar el rendimiento en hombres normales, pero que quieren mejorar su rendimiento, o sea, tener una rigidez un poco mayor, tener como te decía antes, una recuperación más rápida entre una relación y otra, o alguna situación en particular. Cosa que uno se podría plantear, bueno, ¿realmente es necesario esto? Bueno, es un planteo que uno hace. Pero fíjate, inclusive, la otra vez escuchaba en un congreso, el año pasado en Argentina, en Rosario, un congreso argentino de sexología, que ya parece que en Estados Unidos se está hablando en el caso de Viagra, de hacerlo de venta libre, obviamente para que los hombres puedan utilizarlo con un fin no médico, sino con un fin recreativo, que es lo que en América Latina pasa en la práctica. Así Lamentablemente no debería ser así porque es un medicamento que se vende bajo receta, pero te lo venden. Te lo venden en la farmacia, te lo venden de repente en un bar, en una discoteca, en una estación de servicio, te lo venden, ¿no? Incluso en las discotecas hay un paquete que se llama el Sextasis, que contiene Viagra más una tableta de éxtasis, que se lo vende libremente en las discotecas. O sea, libremente no, sino de forma clandestina, por supuesto. Pero puede ser un cóctel pero a los ojos de todo el mundo, digamos. Eso. O sea, libremente en ese sentido, ¿no? Ese sentido, todo el mundo sabe quién vende y todo el mundo sabe que se vende. Uh-huh. Lo que pasa es que los chicos más jóvenes, definitivamente, tienen como esa cultura de, optimizar mi rendimiento de todo punto de vista como sea. O sea, dormir menos, estar más despierto, estar más activo, funcionar más sexualmente. Hay como una cultura de lo fácil y de lo que, si una pastilla me ayuda para esto, lo tomo.
Ellos no saben lo que les puede pasar, no saben que están tomando. O sea, un tipo que viene y te da una droga, en este caso es ilegal, ¿no? Claro. U otra legal de manera ilegal, porque Viagra se debería vender de otra manera, te la está vendiendo ilegalmente. Sí. Vos no sabés qué tiene eso, de verdad. No sabés qué efecto puede tener. Hay que tener mucho cuidado, o sea, realmente tenemos que alertar a los jóvenes, a los padres, no hacer un drama, pero sí alertar como que tenemos que cuidarnos de ese punto de vista, porque no va a ser la primera vez ni la última que uno va a escuchar casos de una situación grave, inclusive la muerte, producto de este tipo de combos, ¿no? Que nunca terminás sabiendo cómo van a actuar. Me dicen en el 9098, sus mensajes los recibimos aquí, si ustedes quieren preguntarnos hoy. Tengo varios. Dice, saludos cordiales, ¿ayuda o perjudica el Viagra para los enfermos de próstata, Ezequiel? Bueno, ayuda porque muchas veces, sobre todo los pacientes que han sido operados de próstata y que por cuestiones básicamente de nervios que se han tocado en la cirugía, tienen que hacer toda una rehabilitación para justamente recuperar su respuesta sexual, lo cual puede llevar varios meses y muchas veces esa rehabilitación está acompañada de uso de este tipo de medicamentos, generalmente de manera regular, varias veces por semana, hasta una vez al día en algunos casos, para que se vaya reactivando la respuesta sexual. O sea, es, salvo una contraindicación médica que pueda haber por otro motivo, no por la enfermedad de la próstata, la verdad es que es algo que funciona muy bien en estos pacientes, que ayuda mucho. Me dicen, ¿el Viagra también funciona como retardante? Me refiero por los precoces, Roberto dice. A ver, pero por los precoces quiere decir... Eyaculador precoz. Alguien que tenga un problema de eyaculación precoz. Claro, cosa que no me gusta, usar el término, ¿no? Eyaculador o los precoces, ¿no? Sí, es un hombre con eyaculación precoz. Exacto, no es... tiene el problema, claro, pero podría dejar de tenerlo, pero no es el problema la persona. Mira, en algunos casos puede haber un leve retardo eyaculatorio. Con el uso de Viagra. Con el uso de Viagra puede haber un leve, lo cual en general no es suficiente para nada en personas que tienen un problema de descontrol como es la eyaculación precoz. Ahora, si la eyaculación precoz es secundaria a una disfunción eréctil, o sea, si el hombre tuvo primero una disfunción de la erección, y esa disfunción lo terminó llevando por determinados mecanismos a eyacular rápido. Cuando la eyaculación rápida aparece después o como consecuencia de un problema de erección, el Viagra ahí sí, no solo que puede ayudar, sino que en general en el protocolo de intervención das primero Viagra y después tratás el tema de la eyaculación precoz. Ezequiel, quiero preguntarte algo. ¿Qué ocurre en la mente, en el alma de una persona, de un hombre que está padeciendo no de eyaculación precoz, de disfunción eréctil, que no logra tener una erección? ¿Cómo se siente? Porque la razón es el miedo, como nos explicabas, entre una de las razones a nivel psicológico estoy hablando. Pero ¿qué pasa cuando ya fracaso tras fracaso se enfrenta a esa situación? Mira, hay hombres que realmente lo comparan con cualquier enfermedad física grave que pudieras tener. Uh-huh. Hay hombres que me han dicho literalmente en el consultorio, hubiera preferido que me dé un cáncer y no esto. Uh-huh. ¿Entendés? Y realmente eso habla de del impacto emocional que tiene y sobre la autoestima del hombre, que se siente prácticamente nada, inservible, inútil, en palabras de ellos, ¿no? Y cómo se sienten. Uh-huh. Con lo cual, el hombre con este tipo de problemas, que inclusive no consulta oportunamente al especialista, sufre mucho y sufre silenciosamente. Y a partir de ahí, si no hace un tratamiento rápido, que entre paréntesis tienen que saber que hay muy buenos tratamientos y que funcionan muy bien, si no hace esto, empiezan a aparecer otras cosas. Trastornos a nivel de las relaciones, la relación de pareja, las relaciones sociales, la depresión como una consecuencia, los trastornos de ansiedad, problemas físicos. O sea, el hombre empieza a tener irritabilidad, que es una cosa permanente. Muchísima, ¿no? Porque es como una insatisfacción y un enojo consigo mismo, ¿verdad? Porque dice, ¿cómo diablos me pasa esto? ¿Por qué no lo logro? ¿Por qué no puedo? Claro, y es un hombre que finalmente quizás no es violento en esencia, pero termina haciéndolo por la situación que está viviendo, uh-huh, y que no puede manejar. O sea que de verdad hay muchas razones como para que ustedes que nos están escuchando, y que definitivamente estamos hablando de un problema muy común, no que le pasa a uno de cada 1.000.000, sino algo muy común, hay muchas razones para que realmente aborden la solución de esto. Tengo impotencia sexual, me dice una persona en el 9098. Mi esposa se enoja mucho porque no la complazco. ¿Me aconseja tomar Viagra? Desde Loja nos escribe Medardo. Bueno, impotencia sexual. Claro, es un término que ya no se utiliza, impotencia, hablamos de disfunción eréctil, uh-huh, porque impotencia es un término que además
justamente genera impotencia, pero a nivel mental, no tanto. O sea, tengo es un término impotencia, bastante usted dice degradado, tengo ¿no? impotencia y en ese momento se convierte en una realidad prácticamente, lo afirmas. Claro. Y bueno, la mujer no siempre entiende. Claro, a la mujer no se le tiene que parar nada. Entonces la mujer no entiende muchas veces lo que pasa. ¿Entendés? Sí. Entonces, bueno, la mujer... No comprende en realidad lo difícil que está pasando. Claro, es lo porque que estábamos explicando la antes. lógica de la mujer es, bueno, y si le gusto, y si me quiere, y esto tiene que funcionar, ¿cuál es? ¿No? Y no es tan fácil. Realmente no es tan fácil. Ajá. Y entonces, bueno, importante que hables con tu pareja, que puedas comentarle que realmente te pasa esto, en principio, porque tenés miedo, porque la querés complacer y en realidad sentís que no podés, porque te afecta a nivel psicológico. Y sí, a ver, yo no te diría que tomes Viagra, te diría que vayas a un médico, preferentemente un urólogo. Si fuera urólogo sexólogo, mejor, no sé en Loja quién puede haber. O que busques a alguna otra ciudad cercana, por ahí más grande, que puedas consultar a alguien. Cuenca, por ejemplo, conozco a alguien que trabaja muy bien. Cualquier cosa nos escribiste, pasamos los datos. Que no sé si Loja es por Cuenca, pero creo que sí, que es por ahí más o menos. Cómo no, está al sur del país, están muy cerca. Claro, y bueno, y en todo caso, ahí lo que vas a lograr es tener una consulta, saber qué te pasa y tener un tratamiento que tiene que ser siempre a tu medida, pero no dejes de hacer esa consulta. Esto es indispensable, por favor, porque en la medida en que uno logra tener una claridad en qué es lo que le está pasando, ya ha dado un primer paso en la solución del problema. Cuando Claro, logras comprender, claro. ¿cierto? Y te alivia mucho. Perdón, sí. Me dicen, hola, soy diabético, tengo 49 años y no tengo erección, tomo sildenafil y nada que ver. Tengo una amiga que me ayuda y no pasa nada, por favor ayúdenme. Bueno, hay que ver si en principio puede haber un nivel de ansiedad, o sea, de preocupación, de nerviosismo, para decirlo más fácil, en ese momento que sea tan importante que inclusive anule cualquier recurso médico, ¿no? O sea, hay hombres que en ese momento transpiran, tiemblan, se contracturan muscularmente muchísimo, o sea, hay una ansiedad muy alta. O puede ser que haya, a pesar de tus 40 años, que sos... 49. 49. Sí, perdón. Que sos una persona que por ahí ya estás entrando en un momento donde pueden empezar a pasar algunas cosas a nivel orgánico, no sé cómo estarán tus chequeos médicos, que tanto te controlas y demás, pero sería bueno una consulta, primero al médico general, después al médico urólogo, como para ver si quizás no hay alguna cuestión más de tipo física, una diabetes, una hipertensión arterial, algún trastorno de tipo hormonal al nivel de la testosterona, si no puede haber alguna dificultad a nivel arterial o venoso. O sea, tenés que chequear todo eso porque quizás haya un tema médico que, bueno, obviamente no depende de vos, de tu voluntad. O sea, tenés que ir y hacer un chequeo y quedarte tranquilo con eso. Ahora, aquí me parece fundamental el papel de las mujeres, ¿no es cierto?, de las esposas. Cuando hay una pareja sexual, cuando hay una pareja, estable, es mucho más fácil si es que existe la posibilidad de conversar, de comunicarse y de entender lo que están viviendo como un problema de pareja. Siempre las soluciones son más fáciles, ¿no es cierto? Bueno, no más fáciles quizás, pero por lo menos tienen mejor pronóstico que cuando la mujer está enojada, el hombre está solo en esta situación. ¿Y qué ganas tienes de hacer nada si es que al fin y al cabo como pareja no estás funcionando en otros aspectos de la relación tampoco? Sí, la pareja acá puede ayudar mucho con voluntad, con comprensión, acompañando al médico, acompañando en los ejercicios que por ahí te indica el terapeuta sexual, acompañando en un momento difícil que es para el hombre ese momento, acompañando en los buenos momentos que puedan tener. O sea, eso es importante, pero también una pareja puede hacer que de repente vos te sentís un poco mejor y tu pareja hace un comentario desubicado o pone una cara que no tiene que poner y hace que lo poquito que lograste de vuelta se vaya para el piso, ¿entendés? Exacto, por eso entonces, es tan importante que vayan es bien juntos. importante y también lo vemos como un tema de pareja. Esto. Correcto. Hola, mira, me dicen, ¿una mujer puede tomar Viagra? Porque al momento de tener relaciones yo no siento nada. Bueno, en la mujer es otro caso, que podemos hacer otro programa, Sí. total voy a estar acá otro día. El uso de Viagra en mujeres, lo único que va a producir es que mejore un poco la irrigación sanguínea a nivel vagina, labios y clítoris, y puede hacer que sientas un poco más, que tengas una mejor lubricación y más rápida. Pero yo creo que cuando una mujer dice que no siente, no solo se refiere a un tema estrictamente genital, sino que va más allá. ¿Cuáles son los efectos secundarios que puede tener el Viagra? También pregunta del 9098. Efectos secundarios propiamente, los más comunes son dolor de cabeza, congestión nasal,
rash, que es digamos, como una alergia. Que tu cara se ponga roja de repente, ¿no? Puede ser alguna molestia a nivel gástrico, ¿no? Como un poco de acidez. Básicamente esas son las cosas. En algunos casos muy raros, algún trastorno en la visión. Y nada más, o sea, pero los más comunes son los primeros 2 o 3 que mencioné. Ok. Entonces, viendo todo esto que has explicado, Ezequiel, en definitiva, el riesgo del consumo de Viagra en hombres, en adolescentes y en jóvenes tiene que ver más con pensar que están exigidos para tener un rendimiento mayor y por lo tanto podría ser que sus encuentros sexuales se vayan viendo disminuidos en cuanto a la calidad si es que dejan de usar la tableta, ¿no es cierto? Porque van a pensar que solamente van a poder funcionar, entre comillas, sexualmente si toman la píldora. Que llega un punto en que el hombre pierde noción de cuál es la erección normal para ellos. Entonces, bueno, ya piensan que su respuesta, su propia rigidez sin medicamento, en realidad la ven como insuficiente. Por no es que sea una buena, ¿no? Un buen nivel de rigidez, porque tienen como esa distorsión producto de el uso del medicamento que, como te digo, inclusive en hombres que están bien, se nota una diferencia, ¿no? Okay. Entonces, bueno, es como que te distorsiona. Vos decías la pornografía distorsiona, el uso de Viagra indiscriminado distorsiona. Hay que tener cuidado realmente, ¿no? Hay recursos que tienen que ver con lo natural. Y con lo natural hay muchas ideas que tú das en el libro, por ejemplo, en Erotismo Infinito, en donde haces mucho énfasis en lo que es la calidad de la relación, también del conocimiento del propio cuerpo y del entendimiento de la sexualidad, de educarnos en términos de sexualidad para saber que esto es un encuentro que implica a 2 seres humanos y no solamente 2 órganos genitales. Claro, y eso es trabajo, a diferencia de tomar un medicamento que es solamente ponerte la pastilla en la boca. O sea, esto es trabajo de entenderte, de entender al otro, de generar ideas, de buscar alternativas, de explorar, de mantener tu curiosidad. Y eso es lo que mucha gente no quiere. Pero es un trabajo lindo, la verdad. Es un trabajo, sí. Es un trabajo que va para el bienestar de las personas y, por supuesto, repercute en la pareja. Gracias, Ese. Me contaron que tu libro acá ya está agotado en Quito, que solo hay en Guayaquil. El Erotismo Infinito. Creo que tampoco en Guayaquil. No, me dijeron que solo en Guayaquil. Sí, ok. Sí. Tengo que hacer la recorrida en las librerías mañana. Cosa de que pronto estén por acá de vuelta, porque bueno, yo empezaré a estar de nuevo en los medios y demás, y la gente va a buscarlos y nos los van a encontrar. Gracias por ser el primer medio que visitas y el primer programa al que llegas ahora con tu aterrizaje acá en el Ecuador. Y no es para menos porque vos sos una gran amiga. Muchísimas Así que bueno, gracias por recibirme, de verdad. No, encantada. Un abrazo enorme. Es tu casa, gracias también, Ese. Nos vemos, amigas y amigos, el próximo día lunes a partir de las 15:05 en Adán Cineva. Que tengan ustedes una buena tarde y un buen fin de semana. Un abrazo muy grande a todos ustedes. Soy Gisela Echeverría. Hasta el lunes. Adán Cineva, un programa conducido por Gisela Echeverría.